Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar entonces la transmisión. Ya estamos transmitiendo y vamos a comenzar entonces a esperar un momentico mientras llegan las personas. Regalemos un minutico mientras comenzamos. No se escucha. ¿No se oye? ¿Se oye la música o no se oye? Yo no escuchaba nada hasta ahora que preguntas tú. Raro, no se escucha, soy yo sola. Hola, buenas noches. Buenas noches, no se escucha tampoco. ¿No oyen nada? Nada de nada. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí me oyen? Ahora sí, ahorita no. Bueno, díganme si ustedes escuchan. Déjenme mirar acá. ¿Escuchan esto? ¿Algo? ¿Se oye? ¿O no se oye? No Se escucha, hermano. ¿Así se oye o no se oye? Yo no escuché. Nada, no se oye. Gloria al Señor. Díganme si se oye o no se oye, por favor. No se oye. Activo, hermano. ¿Nada? Solamente se escucha usted. Únicamente. ¿Ahí? ¿Oyen algo o no? ¿No se oye? No, David, Mira que nadie no, nos David, diga. no se escucha. Muchos vendrán. Bueno, ni idea. ¿Qué estará pasando? Ni idea con estas señales y con el internet. No sé qué estará pasando. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué alegría nuevamente escucharlos, verlos. Jorgito de Ecuador, el Señor me la bendiga. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos. Qué bien, qué Gracias a alegría. la misericordia del Señor estamos con vida. Amén. Y es lo importante. Un saludo también a la hermana Estelita que se encuentra en Palmira, que cumplió años el sábado. Ay, Señor Jesús, ayúdanos. ¿Cuánto diera porque me dieras a una persona que estuviera pendiente de los cumpleaños? Muchachos, no podemos estar pendientes de todos. Alguien que nos ayude en esa parte social, si es tan amable. La hermana Estela estuvo de cumpleaños el sábado y hasta ahora lo supe. Imagínense, qué pena mi hermana Estela no haberle llevado serenata, tortica ya a Palmira. Gloria al Señor Jesús. Tranquilo, después, no se preocupe. Ok. Después le llevamos a Vicente Fernández si se puede. Gloria al Señor. A ver, admitir todo. Muy bien. También quiero, bueno, un momento que aquí esto. Quiero, a ver, ¿qué pasó por acá? Ok. También quiero saludar a Marelvis, que se encuentra en Santa Marta, la hermana María Chacón se encuentra en Bogotá, Evelyn en Santa Marta, Caterina en Bucaramanga, Yadira en Ciénaga, y por aquí hay otros, déjenme revisar cómo están, cómo les ha ido. Buenas noches. David, también quiero dar gracias a todos los que oraron por mí en el día de ayer. Amén, Por gloria lo al del Señor. derrame ocular, gracias. Gloria al Señor. ¿Ya te encuentras bien? Hola Marelvis, Sí, qué hay que elegancia. esperar que yo estoy bien, pero hay que dar el tiempo que se recoja eso ahí solo. Sí, señorita. Que fue por la presión. Yo no tenía estrés, pero bueno, cosas que pasan. Es que cuando uno llega a los 80 años, mija, le duele todo. Ay, mijo, qué pena, yo estoy en el 5.º piso y todavía no hay sopa y seca.
Bueno, gloria al Señor. Saludos, Marlecita, saludos, Juliet, Marinela, Nelita, saludos, Edilia, saludos. Bueno, mis hermanos, retomemos rápidamente lo que venimos hablando. Hoy vamos a terminar el tema de Irán. Y una de las primeras cosas cuando iniciamos hablando del tema de Irán fue las palabras del Señor Jesús. Díganme por favor si ustedes logran ver esta diapositiva que voy a darles. Las palabras de Jesús, ¿sí se logra ver o no se logran ver? Díganme por favor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, gracias. El Señor Jesús nos advirtió, hagamos caso, que íbamos a oír de guerras y de rumores de guerras, pero que usted y yo que no os turbéis. ¿Y por qué no hay que turbarse? Porque esto es necesario que pase. Todavía no es el fin. Entonces se levantó la semana pasada, antepasada, Israel, atacando a Irán, y después Irán devolviéndole a Israel. Y entonces la gente, todo el mundo, la guerra de Gog y Magog, y los predicadores de internet, ¿no? Los predicadores que no leen, no estudian la palabra, sino que hablan lo que otros hablan. ¡Alerta, alerta! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y uno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La guerra de Gog y Magog. No. La guerra de Gog y Magog está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y el capítulo 20 inicia diciendo que primero es el milenio. La guerra de Gog es después del milenio. ¿Ya pasó el milenio? Un adventista me dirá que sí, pero nosotros no somos adventistas. Entonces, mis hermanos, calmados. Pero hay algo más tremendo que el Señor dijo, y es que eso que está pasando hoy, mis amados hermanos, es solo principio de dolores. Señores, háganse un favor, todo esto que viene de aquí a 5, 10, 15 años, hágase unas crispetas y siéntese a ver lo que se va a poner feo. ¿Qué debemos hacer nosotros? El BOA, Biblia, oración, ayuno y vigilia. Siga caminando con el Señor. Que si usted sigue caminando con el Señor, dice Daniel, va a enviar socorro. No nos afanemos. ¿Se dieron cuenta ustedes que la semana pasada se estaban matando? ¿Y qué sucedió? Después que Irán le responde a Israel. Sí, y ataca. Entonces Israel le respondió a Irán. ¿Y qué dijeron los iraníes? No, aquí no pasó nada. Aquí nada ha pasado, mientras que en los videos mostraban cómo bases nucleares de Irán habían sido atacadas. Y después Israel contesta más fuerte y atacó a Siria, a Irak y a Irán otra vez. Y ahí vamos. Pero la Biblia, ¿qué dice, hermano Julio? No os ¿qué? Turbéis. Siéntese a mirar esto con crispetas. Amén. Ahora, hemos estado analizando a Irán desde la perspectiva bíblica. Y lo primero que tenemos que mirar es la tierra de Irán, ¿verdad? Y enseguida nos vamos para el hemisferio ¿qué? Oriental. Recordemos que la tierra está dividida en dos hemisferios. Uno, no se dice a la izquierda, se dice al occidente, las Américas. Y al oriente se encuentra África, Europa, Asia Mayor, Asia Menor, Medio Oriente, Australia. Y aquí nos venimos a un punto pequeñito que es el eje central de la Biblia, según Ezequiel 38, la parte central de la tierra, el pueblo de Israel, pequeñito. Mírelo, vean. Pequeñito con relación a los demás pueblos, ¿no? Pequeñito, insignificante. Pero hacia el oriente de Israel queda Irán. Primero hay que pasar por Jordania, Siria y por Irak. Queda Irán. Irán sí es bastante grande. Entonces estos días hemos estado analizando, ¿sí?, que Irán es parte de la Biblia, solo que no aparece con el nombre de Irán. Hoy vamos a aprender cuándo fue que apareció por primera vez la palabra Irán. Pero en el tiempo antiguo, cuando Caín
sale del Edén, dice que se va hacia el oriente y le llama la tierra de Nod. Así se llama de Irán para allá, tierra de Nod. También recordemos los mapas en este curso de geografía bíblica que estamos dando. ¿Cuántos ya imprimieron los mapas? Ya los tienen todos. Y el primer mapa que aprendimos fue aquí. En esa época no existían países. En esa época existía en el Génesis, nada más y nada menos, si aparece Egipto. Pero se habla mucho del río Éufrates y Tigris. Y esta es la frontera entre Irak y entre Irán. Irán queda aquí, el Golfo Pérsico. Entonces Caín se fue de aquí, que es el Edén, y se fue hacia el oriente, hacia la tierra de Nod. Esa fue la primera referencia que vimos nosotros con respecto a Irán. Otra referencia que vimos fue Nimrod. Nimrod estuvo allá, edificó Nínive, edificó Babel, por esos lados. Después vimos en Abraham, capítulo 14, en Génesis, donde un rey llamado Kedorlaomer, de ese pueblo. Y ahí empieza la primera referencia directa. Le llaman los ¿qué? Los elamitas. Cuando usted hable de Irán, oído, si no lo tienen anotado, anótenlo, por favor, escríbanlo, apréndanselo de memoria. Cuando usted habla de Irán, está hablando de 5 civilizaciones fuertes. 1, Elam. Otro, Asiria. Otro, Medos. Otros, persas. Y otro, los partos. Esas 5 civilizaciones tienen historias impresionantes. Y esas 5 civilizaciones están repartidas dentro de Irán. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, para entenderlo mejor nos vamos al mapa de los medopersas. Los medopersas. O mejor no, antes, los asirios. Mire, aquí está Irán. Siempre que usted quiera saber a Irán, mire el río Tigris. Y del río Tigris para el oriente, todo eso es Irán. Entonces, al norte de Irán está Siria. En el norte oriente está Media, en el sur está Elam, los partos quedan por acá y los persas quedan por acá. Ese es el mapa del imperio asirio. Vámonos entonces al mapa del imperio medo-persa, que es mucho mejor. Míralo, aquí está. Asiria, Media, Elam, Persia y los partos. Importantísimo entender este mapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted va a encontrar a un imperio asirio, que ellos vienen de Irán. Y ese imperio asirio fue uno de los primeros. Pero más tarde, después del imperio babilónico, primero Asiria, luego Babilonia, se levanta de la misma tierra de Irán, pero ya no los asirios. Ahora se levantan los medo-persas, o sea, los de la Tierra Media y los persas. Miren un momentico el mapa para ir hablando. Recordemos, uno de los primeros imperios es el imperio de Asiria, aquí en el norte. Miren, este es el mapa del Medo-Persa, pero me gusta este mapa porque Asiria queda al norte de Irán. Después se levantan los Medo-Persas. Pero antes de todo esto, antes de llamarse asirio, antes de llamarse Medo-Persas, en la Biblia usted encuentra a Elam. Y esta semana que pasó, me acordé de la clase cuando hablamos de Jeremías 49, ¿se acuerdan de la profecía? ¿Cuántos de ustedes vieron la noticia? ¿Alguno vio la noticia que estuvimos a esto, mire, a esto de que se cumpliese esa profecía? Hermana María, cuénteme. Sí, señor, buenas noches. Buenas Tengo noches. una duda, hermano David. Mientras se está haciendo el orden cronológico e histórico de esa zona, ¿no dice la palabra del Señor que cuando ellos trataron de construir la Torre de Babel fue ahí donde los confundió para que no construyeran y de ahí nacieron los diferentes idiomas y las naciones? ¿Dónde entraría eso en este orden? No, antes de Irán, ¿cuál es el país? Miremoslo acá. Aquí. Antes de Irán está Irak.
Y aquí en la frontera de Irán-Irak es el río Éufrates y Tigris. ¿Me hago comprender? Déjenme buscar a ver cómo hago yo para sacar ríos acá. ¿Estos mapas tienen ríos o no? A ver, un momentico. ¿Si tienen ríos o no tienen ríos? Para ver los ríos, no. Vamos a buscar algo acá. Río Éufrates y Tigres, mapa 2024. A ver, miremos aquí algo. Ah, mírenlo, ¿sí lo ve? Bueno, por aquí no sé si lo logra ver, ¿sí? Pero el río Tigris... Acercando la imagen. No, no lo logro ampliar porque como me tocaría pegarla y bueno, en fin. Pero a ver, mi hermana María, présteme mucha atención. Cuando usted y yo, cualquier persona, hablemos de Babel, estamos hablando de la nación de Irak. ¿Estamos claros? Babel es capital de Babilonia, donde es Irak. Saddam Hussein, por ejemplo, el expresidente iraquí, que fue ahorcado por Estados Unidos en una corte internacional, él decía que era descendiente de Nabucodonosor. Es más, en su época mandó a acuñar monedas con la cara de Nabucodonosor. Pero usted no puede confundir a los iraquíes con los iraníes. No son ni siquiera las mismas familias. Hermana María, ¿está por ahí? Entonces, Sí. Babel ubíquela en el Éufrates, no en el Tigris. En cambio a Nínive sí la puede ubicar usted en el Tigris. Vamos a ver aquí, vamos a ver un momentico el mapa. Miremos el de Asiria. Mira el mapa de Asiria. Nínive, que es la capital de Asiria, queda sobre el río ¿qué? Tigris. Mientras que el imperio babilónico, Babilonia, queda sobre el río Éufrates. Entonces no son lo mismo. Son O diferentes. sea, no hace parte de Islam. No, no es parte de Irán, ni de Irán, ni de los persas, ni de los medos. ¿Sí me hago entender? No, ese es otro combo más hacia el occidente. ¿Que es importante? Sí, porque ¿cuántos de ustedes recuerdan que hay una profecía de que Babilonia va a volver a existir? Entonces, nada tiene que ver con Irán. ¿Listo? Pero ahora estamos más al oriente. Estamos hablando de Irán. En las clases pasadas, ya hoy vamos a dejar un momento la Biblia a un lado, porque ya la historia que vamos a hablar no es bíblica. Ya es historia, que está escrito en los libros seculares. Pero dentro de la historia bíblica recordemos que del norte de Irán salen los asirios y son un imperio. Y que de ellos tenemos a Salmanasar, Sargón II y Sennacherib. Después vienen los babilonios. Después de Asiria, los babilonios. Después de los babilonios, vuelve otra gente de Irán, los medo-persas. Entre esos reyes medo-persas tenemos a Darío del Medo y Ciro el Persa. Recuerdan ustedes que Ciro fue el que dio la orden de la salida. La orden de la salida de Judá otra vez a su tierra a reedificar. Bueno, tenemos después de los medo-persas, y usted eso lo va a encontrar en Daniel capítulo 7 y 8, lo va a encontrar en orden cronológico. Sobre todo el 8 dice que los medo-persas van a ser vencidos por los griegos. Y ahí es donde aparece Alejandro Magno en el capítulo 8 de Daniel, el cuerno notable, que se parte en 4 y salen 4 cuernos, que son sus generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, y esos 4 se dividen en el mundo. Después de los griegos vienen los romanos, y en el imperio romano nace nuestro Señor Jesucristo, y en el imperio romano se escribe Apocalipsis, y hasta ahí llegó la historia bíblica. Si usted quiere saber más, entonces le toca leer ya las profecías, ¿ok? ¿Como cuál? Jeremías 49, que digo que estuvimos así la semana pasada de vivirlo. ¿Por qué? ¿Cuántos vieron la última noticia? ¿Supieron la última noticia? Israel
bombardeó un lugar estratégico en Irán. Ese lugar es donde queda el 60% de las armas nucleares. ¿Por qué digo que estuvimos a esto de que se cumpliera? Porque preciso, Jeremías 49, los últimos versículos dice que el arco donde la fuerza de Irán se lleva a cabo, se iba a romper. Y Irán iba a ser enviado a todas las partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que donde una bomba nuclear estalle, ahí está el 60% de las bombas nucleares. Imaginen el resto, ¿qué pasa? ¿Me hago entender? Estuvimos a esto. Bueno, ahora, ubiquémonos hoy en el año 90 después de Jesús. Está terminando Juan de escribir Apocalipsis. ¿Ok? Y Juan no hace mención de Irán. A lo último, Juan hace mención de Irán en el capítulo 13. Vamos a buscarlo un momentito. Capítulo 13 de Apocalipsis. Cuando Juan habla del anticristo, en el versículo 1 y 2 de Apocalipsis, Juan hace una pequeña mención de Irán. Alguien me dirá, pero David, a mí no aparece la palabra Irán. Claro, porque es que Irán es desde 1969, 1970 para acá. Antes no existía Irán. Y ahí estamos hablando del año 90 después de Jesucristo. O sea, obvio que no existía Irán. Pero alguien que lo lea, por favor, si es tan amable. Poder y su trono y grande autoridad. Ok, entonces notemos que él dice que vea una bestia, que es la primera bestia, el anticristo. La segunda está en el versículo 11. Y ahí ve una bestia que sale del mar que tiene unas características especiales, son 4. La primera característica es que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. La segunda característica es que esa bestia es semejante, o sea, su cuerpo es como un leopardo, la boca como un león, ¿sí? Y los pies, ¿como qué? Como oso. Esas 4 características ahí, por favor, usted debe escribir Daniel capítulo 7. Porque son las mismas características que el profeta Daniel dio del orden, oído, el orden de los imperios que ya los hablamos. Entonces, si usted se va a Daniel capítulo 7, no vaya a perder, por favor, Apocalipsis 13. ¿Sí? Daniel capítulo 7, ¿qué dice? Vamos a leer, si es tan amable, ya les digo el texto exacto. Daniel capítulo 7, versículo 4 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Daniel capítulo 7, versículo 4 en adelante. Daniel 7. Daniel 7:4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ok, entonces, un otra... momentico. Él vio una primera bestia que es como un león y tiene alas de águila. Siga, por favor. Versículo 5. Aquí dice: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies,
y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, entonces notemos algo. Aquí está la bestia con 10 cuernos. En Apocalipsis 3, versículo 1 también está. Aquí está en el versículo 6, ¿sí? La bestia que parece semejante a un leopardo. También en Apocalipsis 13:2 está. Está también la que tiene pies de oso. Y está también la que tiene boca de león. Si usted mira en Daniel capítulo 7, está el orden cronológico de los imperios. El imperio babilónico, que es en el versículo 4, anótenlo por favor ahí en Daniel 7:4, Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque recuerden ustedes que Nabucodonosor, ¿sí?, tuvo un castigo. ¿Cuál fue el castigo? Como él se creyó la gran cosa, y él dice, esta es la Babilonia que yo he edificado, Dios le dio corazón de animal, y lo colocaron a vivir entre los animales. ¿Sí se acuerdan la historia o no? Y entre esos animales él comía hasta pasto, y el pelo parecían plumas. Parecían, no que eran plumas. Pero se dice que después se le dio un corazón de hombre, y entonces él volvió a normal. Por eso ahí el león de alas, le arrancan las alas y se coloca, se le da corazón de hombre y se pone en yesta, que la palabra yesta es de pie. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es Babilonia. El segundo, que se encuentra en el versículo 5, que es un oso. Y ese oso tiene un costado más alzado que el otro y tiene entre su boca 3 costillas. Anoten ahí, por favor. Esas 3 costillas, ¿sí? No dijo que se me perdió. Anoten ahí. Son 3 países que los medo-persas, que es el siguiente imperio después del babilonio, medo-persas, derrotó para quedarse con el imperio. Ya le voy a decir cuáles son los 3. El primero, Babilonia. El segundo, Lidia. Y el tercero, Egipto. Por eso tiene 3 costillas, porque él tuvo que derrotar a esas 3 grandes naciones para ser imperio. Por favor, ¿cuál es el imperio del león? Babilonia. Gracias. ¿Cuál es el imperio del oso? Medos persas. Medo-persas, por eso uno más alto que el otro. ¿Por qué? Porque son 2, son los medos y los persas reinando, pero siempre hubo uno mejor que el otro. Ahora, versículo 6. El tercer imperio, ¿sí?, semejante a un leopardo con 4 alas, está hablando del imperio griego por su velocidad. ¿Ustedes saben qué es lo importante de un oso? ¿Por qué muestra a los medopersas como un oso? Porque el oso es un animal, se le llama la máquina perfecta de matar. Es mucho mejor que un león, ¿sí? Y el oso, la fuerza descomunal que tiene, la capacidad de ponerse en pie, de agarrar y además de eso de morder. Por eso le llaman el oso, pero es que el oso es pesado. Entonces cuando usted se va a mirar el imperio medo-persa y usted ve historia y ve hasta películas y ve los 300, ¿se acuerdan de los 300? Y en los 300 aparece Artajerjes, el cuarto de los reyes del imperio medo-persa. Y usted ve que ellos tienen elefantes. ¿Sí se han visto las películas o no? Y ellos tienen elefantes y hasta sacan un rinoceronte. ¿Sí? Bueno, yo no sé hasta que sea eso verdad. Pero el imperio medo-persa era muy fuerte, pero lento. ¿Qué fue lo que hizo que el imperio griego le ganara al medo-persa? La velocidad. Los griegos fueron los que trajeron los caballos. Entonces, cuando usted va y se pone, ¿cuántos han leído las historias de Alejandro Magno? Los invito a leerlas. Sí, Alejandro Magno, un bisexual impedernido, muere porque su amante Festo perdió la vida
Y entonces el Alejandro entra en una depresión. Y eso que se casó con Rosana, una reina en la India, ¿no? Pero bueno, esa ambigüedad de los griegos. Por eso es que en el capítulo 2 usted también va a ver esos 4 imperios, pero ya no como bestias, sino como una estatua. Y la parte de los griegos, ¿cuál fue? La pelvis. Porque ellos no utilizaban la cabeza, ellos utilizaban la cintura, todo eso era sexual. Pero después hablamos de Sócrates y el homosexualismo y la pedofilia de Sócrates, eso ya hicimos un video acerca de ello. Pero, volviendo a los griegos, la ventaja de Alejandro Magno es que a Alejandro Magno le gustaba correr con sus caballos alrededor de los enemigos y llegaba un momento en que era un tipo muy inteligente y con velocidad atravesaba el ejército y lo partía en dos. ¿Qué fue lo que hizo Alejandro Magno para que llegase a ser tan grande, que es el emperador más grande de la historia? Pues nada más y nada menos, la velocidad. Por eso es un leopardo, no se les olvide eso. Y ese leopardo tiene 4 cabezas y 4 alas por sus generales. Anótenlo ahí, por favor, en el versículo 6. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Ok? Ahora, la siguiente. Primero, Babilonia, león. Segundo, Medo-Persas, oso. Tercero, los griegos, el leopardo. Pero viene una bestia que no tiene descripción, que es diferente. Y esa bestia tiene 10 ¿qué? Dice la Biblia. Tiene, ¿a dónde fue? Versículo 7, al final, tiene 10 cuernos. Entonces, volvamos a Apocalipsis 13. Juan menciona a los iraníes, pero no con el nombre que ellos tienen actual desde 1970 aproximadamente, sino que lo llama como Medo-Persas. Vamos a ver aquí el mapa, ¿sí? Miremos el mapa, y lo llama Medo-Persas, ¿sí? O sea, la gente, esto es Irán, la gente de Media y la gente de Persia. Por eso cuando usted se va a Irán, usted va a encontrarse que Irán tiene el Golfo ¿qué? Pérsico. Pérsico. Porque es el Golfo de Persia. Porque ellos hasta 1970, aproximadamente 69, ya les doy el dato exacto, ellos se llamaban los persas. David, ¿por qué se llama Irán? Bueno, eso ya se lo voy a contar más adelante. Entonces tenemos Babilonia, Medo-Persas, Grecia, Roma. Muere Jesús, muere Juan, se cierra el Apocalipsis. ¿En qué imperio está? Imperio Romano. Hasta ahí, Imperio Romano. Pero el problema es que si usted se va y ve el capítulo 2 de Daniel, la estatua ¿en qué termina? Pies revuelto barro con hierro. Unos pies revueltos de barro y hierro, pero no se le olvide que esos pies tienen ¿qué? ¿Qué tienen los pies? Además del hierro y el barro. Dedos. 10 dedos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? La bestia de Apocalipsis 7 también tiene 10 cuernos. ¿Eso qué quiere decir? Y más adelante ahí lo dice, que es que ese imperio se va a dividir. Y entonces van a aparecer repúblicas. ¿Y dónde aparecieron las repúblicas? En el Imperio Romano. La República Francesa, la República de Alemania, bueno, en fin, los diferentes países, las diferentes naciones. Y el mundo, hablábamos el otro día, que mientras ya la Biblia se terminó, ya no cuenta más historia, pero hay profecías que se tienen que cumplir, pues obviamente Roma se parte en dos. Dígame alguien la ciudad donde Roma se partió en dos, por favor. ¿Quién recuerda cuál es esa ciudad? Constantinopla. Muy bien. Esta ciudad llamada hoy ¿cómo? Aquí está, miren. En Turquía, aquí, se llama Estambul.
esta ciudad de Estambul es de un emperador romano que decide, perdón, que ya Roma no va a ser la capital del imperio, sino que una ciudad que se llama, como el nombre de él, Constantinopla. Estamos hablando del emperador Constantino. Hoy se llama Estambul, pero en esa época no se llamaba Turquía, se llamaba la península de Anatolia. No existían todavía España, Francia, Alemania, todavía no. Esto es profecía. Se parte en dos, ¿por qué? Porque hay una pierna izquierda y hay una pierna derecha. Y la pierna izquierda va a tener 5 dedos y la derecha va a tener 5 dedos. Ahí es donde usted se da cuenta que empieza a cumplirse las profecías, porque cuando Daniel da la profecía, pues ni en la mente de que existieran 2, 3, 4 países. Existió uno solo, Babilonia. Y después los medo-persia, después los griegos. Pero eso de que existieran un país y otro, eso no era cierto. Y Daniel es el que lo da. Ahora, présteme atención. En los colegios nuestros se nos enseñó ¿qué? Se nos enseñó la ruptura de Roma y se nos enseñó la historia de la Roma occidental, con el Papa en el Vaticano, y entramos al medioevo. Pero a nosotros, en este lado del charco, no nos enseñaron la historia de la Roma oriental, que la Roma oriental cae después porque un imperio llamado otomano llena todo eso de riqueza, de cultura, matemática, ciencia impresionante. Y en ese imperio otomano cae Israel a sus pies. Alguien que me diga, ¿qué había pasado con Jerusalén en el imperio otomano? ¿Quién lo sabe? ¿Qué había pasado? El emperador Tito había, o sea, ya estaba ahí en el imperio. No, ojo, es el imperio romano. Estoy hablando del otomano, que es después del romano. El imperio romano, cabe decir lo que dice Yadira, años 70, ¿qué hizo Tito? Arrasó con el templo y con la ciudad. Pero después vienen los otomanos. ¿Se fueron a dónde? ¿A Babilonia? No. Babilonia ya no existía. Bueno, no, sí existía, porque Pedro escribe la carta de Babilonia. Ojo, el imperio romano, todo es Roma, todo, ¿sí? Masacra a los israelitas, los saca, destruye la ciudad, destruye el templo. Pero el imperio romano, en Estambul, lo partieron. Entonces ya el imperio romano, miren aquí por favor, ya el imperio romano que se parte en dos, miren el mapa, ya el imperio romano solo llega hasta Turquía y se queda en Europa el imperio romano. Toda esta parte es del imperio otomano, hasta África del Norte los otomanos lo toman, ¿sí? ¿Y qué es el imperio otomano? Los turcos, una civilización importantísima. Y ellos, oído aquí, que viene el problema, ellos abrazan en el año 600 una mentalidad llamada ¿cómo? Que se volvió una religión. El Islam. Eso. Y ahí viene el primer problema. Los otomanos se vuelven del Islam, pero es que el Islam no es de Turquía. ¿De dónde es el Islam? El Islam es de Arabia. Entonces miremos el mapa, por favor. ¿Sí? El Islam viene de acá, viene de la Meca, viene de Medina, ¿sí? De ciudades importantes de Arabia. Pero es que los musulmanes, Mahoma, empezaron a predicar y que todo esto se llenó. Todo esto, lo que es el Oriente. ¿Qué pasaba en el Occidente? Estaba reinando el catolicismo. Pero aquí en el Oriente, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán,
hasta en China, mira, hasta en la India, en Nepal, en Tailandia, en Vietnam, por allá hay musulmanes. Toda esta parte. El otro día estaba investigando y parece que el Imperio Otomano fue mucho más grande que el Imperio Griego, el Imperio Babilónico, el Medo-Persa. Fue mucho más grande. ¿Cuál es el problema? Ya es mucho más grande. ¿Cómo? Ya, viéndolo geográficamente en los mapas, simple vista se ve mucho más grande. Pero entonces, ¿cuál es el problema con nosotros? Es que a nosotros no nos enseñaron eso. Porque esa propaganda no les sirve. ¿Me hago entender? ¿Qué sirve? Europa es lo mejor. ¿Qué sirve? Inglaterra, Estados Unidos, que viene de Inglaterra es lo mejor. Pero a nosotros nunca nos contaron esa parte de la historia. Entonces usted debe entender. Año 600, oído, año 600 nace el Islam. Y todo aquel que no se vuelva al Islam, ¿qué pasa, Amarelis? ¿Ah? ¿Qué significa, ¿Qué significa la palabra Islam? ¿Quién lo tiene anotado? Islam. A la espada de Alá. Eso. Sumisión. Eso. La palabra Islam significa sumisión bajo la espada de Alá. ¿Y eso de dónde viene? ¿Pero por qué? Eso viene hasta de la misma Biblia. Cuando Agar, la egipcia, coge a Ismael y huyen de Sara y de Abraham, y el niño iba a morir, aparece el ángel, y el ángel ¿qué le dice? Agar, vete y seque. Váyase para el jefe. Vamos a ver esa partecita para que se la aprendan de memoria. Génesis, capítulo 21. No, 21 no. Destrucción, Abraham intercede, circuncisión, Agar y Ismael. Sí, capítulo 16. Vamos a verlo. Versículo 6. ¿Qué dice? 16:6. 16:6 dice: Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sara, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahí, subraye ese texto. Ponte sumisa. Por eso ellos dicen que la sumisión es importante, porque recuerden que los árabes, que los musulmanes vienen y son descendientes, de Ismael. Los árabes, por favor, miren un momentico para que no se me vayan a enredar en esto. Miren el mapa, ¿sí? Arabia, los árabes son descendientes ¿de quién? De Ismael. Irak no es descendiente de Ismael, Irán no es descendiente de Ismael, Egipto no es descendiente de Ismael, Yemen, Omán, Sudán, Chad, Níger, Libia, Argelia no son descendientes de Ismael, pero son musulmanes. ¿Me hice entender?
No son descendientes, pero son musulmanes. ¿Qué quiere decir eso? Que el Islam es una religión y no le importa de dónde venga usted. Pero es una religión que nació ¿en dónde? En Arabia Saudita. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces no se vaya usted a enredar cuando diga, es que la religión de los árabes. No, no es la religión de los árabes. También es de los kurdos, de los turcos y de otro poco de gente más. El Islam es una religión. Marelvis, ¿cómo se llama el que practica el Islam? ¿Cómo se llama? ¿Musulmán? Sí, señor. Musulmán es el que practica el Corán, el libro sagrado, el que practica el Islam. Entonces, hay musulmanes árabes, hay musulmanes indios, hay musulmanes colombianos, ¿sí me hago entender? Ojo con esa expresión. No vaya a decir, es que ellos son árabes. No, si usted va a estar hablando de Arabia, es un país. Pero cuando usted dice, es que ellos son musulmanes, es que son practicantes del Islam y tienen el Corán como el libro sagrado. Yadira. O sea, también se podría dar un ejemplo como en los católicos, los católicos sí que hay católicos en Europa, Francia, aquí en América, Centroamérica. Sí, señor, así es. O sea, hay católicos colombianos, hay católicos venezolanos y hay católicos también europeos, hay católicos gringos. Es la religión. Entonces ya saben ustedes, ¿la religión cómo se llama? El Islam. ¿Qué significa la palabra Islam? La palabra Islam significa sumisión bajo la espada de Alá. ¿Qué significa árabe? Que viene de Arabia. ¿De dónde viene el Islam? De Arabia. Entonces todos los musulmanes, los que practican el Islam, ¿son de Arabia? No, porque es una religión muy grande y hay iraníes. ¿Oído? Irán es un país musulmán. Su religión oficial y política es musulmán. Los iraníes no son como nosotros los colombianos, que el Estado es laico. Bueno, eso se supone, ¿no? No, para ellos el Estado es religioso. Para ellos el ayatolá es el que manda. Así se le conoce al clérigo musulmán de allá, el ayatolá. Él es el que manda. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien, por favor, tiene alguna pregunta? Porque quiero avanzar. O sea, se partió el Imperio Romano en dos. Nosotros conocemos la parte occidental. Y en la parte oriental pasaron años, 600 años, 700 años, y aparecieron los musulmanes. Y se quedaron con la mayoría de territorio. Yadira, dime. Bueno, después de este quebrantamiento que se vive entre el Imperio Otomano, o sea, los otomanos están en un lado gobernando con su religión y los otomanos por otro lado, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó Bueno, con el vamos para allá. Entonces, venga. De este lado oriental está el imperio ¿qué? Hermana Adriana, ¿se anda por ahí? ¿El imperio qué? Del lado oriental del mapa, ¿cuál es el imperio, por favor? Otomano, del lado derecho. El otomano, ¿verdad? Y del lado izquierdo, ¿cuál es el imperio? El romano. No, cayeron redonditos. No hay imperio. Hay una religión y muchos países. Así porque se nacionaliza. Es que el imperio romano se acabó. Y por eso Daniel dice que van a aparecer dos piernas y se van a fragmentar en dedos. Y el imperio romano ya no existe. Lo que existe, ¿qué es? Una iglesia, el Vaticano, mandando por casi 15 siglos, hasta el año 1500 aproximadamente, donde gobierna y hace lo que quiere y tiene reyes, ¿sí?
Entonces este rey viene, hasta cuando aparece en el 1500 un rey que le dice al Papa, yo no estoy con usted. Y se le abrió. ¿Alguien me dice el nombre de ese rey? Enrique VIII, Enrique VIII, ¿de dónde? de Inglaterra. De Inglaterra. Muy bien. Ese es el primero que le dice, yo en usted no creo, y se abrió con los protestantes. Pero vámonos para este lado del Imperio Otomano. Entonces la hermana Yadira me dice, ¿qué pasó con Israel? Pues que el Imperio Otomano, vamos a mirar aquí un momentico, déjenme mirar algo acá, buscar algo acá. A ver, Imperio Otomano. El Imperio Otomano es desde el 1292 al 1922, imagínense, duró 700 años este imperio. ¿Sí? Es el imperio más longevo, bueno, según lo que he estudiado, yo todo no lo sé. Por poquito cumple los 1000. Ahora, ¿qué pasó con Israel? Porque ya llegamos al 1500, ¿sí? Cuando Roma ya empieza a partirse, ya el Papa cae mal y ya se abrió Enrique VIII. Pero ¿qué pasó de este lado? Bueno, recuerde que los judíos, ¿qué les había pasado en el año 70? Chao. Chao, destruida su ciudad, desierto, no hay nada en Israel. Es más, ni siquiera existe Israel. Existe una tierra que un emperador llamado Adriano dijo, esto ya no es de judíos, esto ahora se llama Palestina. Y la palabra Palestina, que no es ni hebrea, ni griega, ni judía, es una palabra latina, la inventaron los romanos, la inventó el emperador Adriano, para decir, es que aquí ya no hay israelitas. ¿Por qué? Porque un emperador anterior, llamado Tito, los había sacado, unos anteriores. Entonces no había nadie. ¿Quiénes están gobernando en esa tierra? Pues los otomanos por más de 700 años gobernaron esa tierra. Y los otomanos fueron los que edificaron esto. Vea para acá, por favor. La cúpula dorada. Y estos otomanos, ¿sí ven la cúpula aquí? Mírenla acá. La cúpula dorada. Ellos la hicieron, ¿sí? Y la edificaron en el 691 y 692 con el califa Omeya. ¿Se acuerdan de que les estoy hablando de las albatollas omeyas? Af al-Malik. ¿Cuándo? 691. ¿Quiénes estaban gobernando en el 691? Pues en esa época, en ese lugar estaba el Islam. Ellos eran los que mandaban la parada. ¿Me hago entender? Y el Islam se puso tan fuerte que se volvió un imperio. Entonces el Islam tomó esa parte y se adueñó de Jerusalén y edificaron ese cúpula dorada encima del mismo lugar donde había estado, ¿qué? ¿Quién me lo dice? El templo de Salomón. El segundo templo de Salomón. El primero también estuvo ahí, en ese lugar. Por eso es que usted se da cuenta que están mirando a ver, o lo derriban o hacen uno al lado, que posiblemente es uno al lado. Porque Apocalipsis 11 dice que el patio se le deja a los gentiles. Entonces nótese lo siguiente, por más de 1000 años, del año 70, que los judíos fueron echados, hasta el año de 1947, alguien hágame la resta, ¿cuántos años son? Son casi 1860 años aproximadamente. Por más de 1860 años un judío no toca esa tierra. Ahí no hay judíos. ¿Me hago entender? ¿Qué hay ahí? Musulmanes gobernando. Ahora, preste mi atención. Entre esas historias de musulmanes gobernando Jerusalén, a ustedes no se les olvide
meter las cruzadas. ¿Ustedes saben qué son las cruzadas o no? ¿Han visto las películas? ¿Qué son las cruzadas, hermana María? Pues hermano David, fue lo que más o menos en el año 1000, la Iglesia Católica empezó una cierta inquisición, matando allí a miles y miles de personas, porque querían recuperar exactamente el Santo Grial o algo así. Ellos estaban buscando recuperar un poco la Tierra Santa. Eso. ¿Qué es las cruzadas? Que los papas, como ya Israel, según ellos, no existe, pues ellos son la nueva Israel. Ustedes me han escuchado hablar de la teología de la sustitución. Entonces ellos dicen, nosotros somos la nueva Israel. Y como somos la nueva Israel, ¿qué tenemos que ir a conquistar? Jerusalén. Entonces los papas comienzan a decir, toda persona que se enliste y vaya a hacer una cruzada, esto y lo otro, va a ser perdonado sus pecados y los de su familia, y la gente empieza a asistir. Y hubo 9 cruzadas, 9 cruzadas. De las 9 cruzadas, perdieron 6. Solo ganaron 3. Entonces venían y le quitaban, y venían otra vez los otomanos, y venían y... ¿sí? De ahí les voy a recomendar esta película, que la vean cuando tengan tiempo, mis hermanos, véanla. Váyanse a YouTube, y creo que se llama El Reino de los Cielos. ¿Cómo se llama esa película? A ver un momentico. El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos. ¿Sí se llama así o no? Sí, ahí está, miren. El Reino de los Cielos. Esta película la recomiendo yo. Qué película tan espectacular. Y es una película muy ceñida a la historia de Saladino y el rey leproso. ¿Sí? Y después a lo último aparece Ricardo Corazón de León, que ya va en otra cruzada. Y se encuentra con el protagonista, y el protagonista es aburrido. Le dice, no, yo ya no soy esa persona, hasta luego. Entonces, usted no puede olvidar que hay intentos de quedarse con la tierra prometida, pero todas las perdieron. Hasta el año de 1920, que en la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, acaba el Imperio Otomano. Año 1920-1922. Se acabó el Imperio Otomano. ¿Estamos claros hasta ahí? Y el Imperio Otomano, ¿quién siguió? Los ingleses. ¿Sabían eso o no? El imperio que le sigue al Imperio Otomano es el Imperio Inglés. Y este Imperio Inglés, ¿alguien me puede decir, o no sé si ustedes saben la historia, por qué los ingleses se volvieron tan fuertes y después de la Primera Guerra Mundial empezaron a gobernar casi todo el mundo y los mares? Por el petróleo. Los ingleses se empezaron a quedar con el petróleo. Y ahí vuelve a entrar Irán, perdónenme la expresión que voy a usar, al baile. ¿Por qué? Miren esta diapositiva, mucha atención. A ver, antes de mostrarles la diapositiva, quiero que me digan, ¿estamos bien hasta aquí o no? ¿Alguien se perdió? Hermano Julio, ¿cómo estamos? Dígame la verdad. No, bien. Muy bien, ya oí con mayor claridad son los hechos. Muchas gracias. Ok, entonces, Imperio Babilónico, Imperio Medo-Persa, Imperio Griego, Imperio Romano. Se acabó la Biblia, hasta ahí llegó la Biblia en el año 90. Ya en el año 70 habían destruido Jerusalén. Cuando la Biblia se acaba, Jerusalén y el templo han sido destruidos. Ya los judíos volaron. No hay judíos en esa tierra. Entonces, estamos hablando del 70 y tenemos que hablar hasta 1947, cuando llegan los judíos. ¿Cómo rellenamos eso? Bueno, sencillo. ¿Sí? El Imperio Romano se parte en dos. Aquí en este lado occidental empiezan los países y en este lado oriental comienzan los musulmanes a gobernar en el 600 y después se vuelven un imperio llamado otomano, los turcos.
por 700. ¿Listo? Ellos toman ese pedazo de tierra, se adueñan de ella, hacen la cúpula, y enseguida los papas católicos dijeron, no señor, vamos a conquistarla, y empieza una pelea ahí, pierden los católicos, y la vida sigue, ¿no? La vida sigue. Y los turcos siguen gobernando. Primera Guerra Mundial, hasta ahí llegó el Imperio Turco. Y perdió tanto que le dejaron un pedacito de país. Quédese ahí en Turquía y de ahí no sale. Hasta ahí. ¿Qué pasa cuando comienza la Segunda Guerra Mundial? Que los judíos están dispersos, no están en su tierra. Y los judíos viven en Polonia, en Alemania. ¿Y qué hacen los judíos? Los judíos se adueñan de las economías. Entonces aparece un hombre llamado Adolf Hitler, ¿sí? Que si usted no sabía, los judíos arruinaron al papá de Adolf Hitler. Y Hitler tenía rabia y odio contra los judíos porque los judíos eran los dueños de los bancos, eran ricos. Y Adolf Hitler dice, pero si estos tipos no son ni de Polonia, ni son de Alemania, ¿qué hay que hacer con esos tipos? ¿Alguien me lo dice? Tiene un nombre especial, ¿cómo se llama? Exterminarlos, ¿no? Sí, pero eso tiene un nombre especial. Se llama la solución final. ¿Cuál? Matemos a todos los judíos. ¿Pero por qué? Porque los judíos no estaban en su tierra. Los judíos vivían por todo el mundo. Entonces, Adolf Hitler mata a 6 millones de judíos, termina la Segunda Guerra Mundial. Año 1947, la Organización de las Naciones Unidas dice, Israel se le da ese pedazo de tierra. ¿Quién vive en ese pedazo de tierra? Díganme, por favor. En 1947, ¿quién vive en ese pedazo de tierra que hoy se llama Israel? Los musulmanes. Los musulmanes. Los palestinos. Los palestinos. Los palestinos. Bueno, no, palestinos no. Recuerden que palestino es una palabra que utiliza el emperador Adriano. Ahí no vivía nadie. En ese lugar era desértico, era solo arena. Y los sionistas, recuerden a Teodoro, y los sionistas comienzan a comprar desierto. Y se adueñan de aquí, se adueñan de aquí, y van a la ONU y dicen, ya nosotros compramos este terreno. Los jeques árabes estaban vendiendo ese terreno carísimo, los judíos lo compraron, y por eso es que en 1947, miren este mapa por favor, aquí está, aquí, 1947, ¿sí? Hay un estado hebreo y un estado árabe, no existe Palestina. En la historia, oído, en la historia de la humanidad, Palestina nunca ha sido un país hasta Yasser Arafat. Pare, si usted me habla de Palestina, me habla de Yasser Arafat para acá. ¿Y quién es ese? Ya les digo porque es el de hace unos 50 años, 60, 70 años. Entonces no me vaya a decir que en 1947 hay palestinos, eso no existe. ¿Y está en la Franja de Gaza? No, ahí no vive nadie. ¿Estamos claros hasta aquí? 1947, la ONU le entrega ese pedazo a Israel. Y en 1948, Israel se declara independiente el 14 de abril. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Imperio Otomano, ahí no hay nadie. Hay una cúpula dorada, pero gente ni vive ahí.
año 1939, la Segunda Guerra Mundial. Año 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial. Los judíos empezaron a comprar. Año 1947, la ONU vota para que sean un Estado. Y 14 de abril de 1948 se declaran nación independiente. Le voy a dar la palabra a la hermana Yadira. Quiero entender esto. Luego que se forma el Imperio Otomano, bueno, derrocado el Imperio Otomano, ¿verdad? Reducido a Turquía nada más. Sí. Entonces era Israel, o sea, con Israel, ¿qué pasó durante ese periodo? Israel quedó, como te dice, desértica, o sea, Israel, los gobernadores. ya va. Israel no existe desde el 70. Entonces no utiliza la palabra Israel. Ahí no hay ningún Israel. Y el emperador Domiciano, Adriano, peor, llegó y dijo, esto no se llama Judea, esto se llama a partir de ahora Palestina, o sea, esta es tierra de filisteos. Hasta luego. Entonces, del 70, año 100, año 200, 300, 500, 700, año 1000, año 1200, 1500, 1700, no hay ningún Israel ahí. Ahí no hay israelitas. O sea, no habían palestinos ahí. Palestinos todavía no hay. Espere, sáquese la palabra Palestina de la boca y ahorita le voy a decir el porqué. Regáleme unos minutos, ya le digo el porqué. Pero ahí no hay ni palestinos, ahí no hay nadie. Jerusalén es una cosita ahí que medio viven unos cuantos porque tienen una mezquita ahí. Pero es desértico todo. Y ahí vivían eran los árabes. Es más, mire, como prueba, para que vean que es verdad, como prueba tengo aquí el billete que manejaban en esa época. A ver, ¿dónde está el billete? No, por aquí no está. Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Irán, Israel, 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 Israel. ¿Dónde está Israel acá? Aquí. Miren, miren el billete. ¿Qué ven ustedes en ese billete? De Anglo-Palestine Bank Limited. Los ingleses eran dueños de ese territorio. Y este es un billete de 500. ¿Qué ven ustedes aquí? A ver, díganme. Tel Aviv. ¿Qué más ven ustedes? Aquí hay algo especial que demuestra que esa tierra no es de ningunos palestinos, porque no existen los palestinos. La tierra se llama Palestina, pero palestinos no hay. ¿Sí ven, no? ¿Sí están viendo, hermanos, o no están viendo? Díganme, por favor. ¿Sí? ¿Qué ven, Sí se ve, hermano. ¿sí? Sí se ¿Qué ve. ven ustedes en este billete? Hay algo especial en este billete que demuestra que no hay personas palestinas. Hay un banco inglés que le llaman palestino porque es la tierra de Palestina, pero son los ingleses los dueños de ese terreno. ¿Y cómo lo sé? ¿Quién me dice cómo lo sé? ¿Nadie? Porque las letras no son árabes. Las letras son inglés y hebreo. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde están los árabes? Ahí no hay letras árabes. ¿Buenas? ¿Están por ahí o se me durmieron? Pero, Dígame. perdón, pero ¿por qué es como yo decir, yo creo el banco anglo-colombiano, por decir algo? Ujú. Tiene que haber ingleses y tiene que haber colombianos en el banco o en la región donde opera el banco. Entonces Ok. pregunto yo, ¿por qué es el banco anglo-palestino si no hay palestinos? Y otra pregunta, ¿por qué entonces la pelea de los palestinos Ok. con los israelíes si no existían, si no había nadie? Ok. Perdón. El emperador Adriano, voy a mostrar un momentico acá, déjenme mirar qué fecha es el emperador Adriano. Emperador Adriano. La fecha es
del 76 después de Cristo al 138. O sea, él es un poquito más adelante de Tito. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Que cuando Tito viene y acaba con Jerusalén y acaba con el templo de Salomón, los judíos se levantaban de vez en cuando a querer quedarse con su tierra, porque esa es la tierra de Judea, así se llamaba, Judea. ¿Qué significa Judea? Tierra de judíos. Pero viene Adriano y dice, no, a partir de ahora me borran de los mapas ese nombre y le ponen Palestina. ¿Qué significa Palestina? Tierra de filisteos. Tierra de filisteos. Ahora, pasan casi 2000 años, hermano. 1900 años. 1850 años. Y hay una tierra que se llama ¿cómo? Palestina. Así se conoce esa tierra geográficamente. Pero yo quiero que ustedes vean este mapa. ¿Quién habita en 1947 aquí? El Estado árabe. No son palestinos, son árabes. ¿La tierra cómo se llama? La tierra se llama Palestina, pero palestinos no existen, no hay una nación llamada Palestina. Ahora, ahí viene su pregunta. ¿Y cuándo aparecen los de la Franja de Gaza y estos que se llaman palestinos? Ah, bueno, les decía a ustedes, año 1948, 14 de abril, los del Estado de Israel se independizaron y dijeron, a partir de hoy, somos el Estado de Israel. ¿Sabe qué pasó al otro día? ¿Quién sabe? ¿Alguien me dice? Una guerra. ¿Cómo? Pasó como con la tragedia de Armero, que se vino a gente que no era de Armero, pero que decía ser de Armero y se benefició de los dineros que querían llegar a reconstruir la ciudad. Algo así me imagino que pasó. No. Al otro día ellos decir, somos independientes, miren el mapa, nada más y nada menos. Aquí el mapa. ¿Ven el mapa? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Los de Egipto, los de Jordania, los de Siria, los de Líbano y los de Arabia atacaron a Israel todos a la vez. En un solo día se vinieron 100 contra 1 y milagrosamente Dios salvó a Israel. Después empezaron las guerras árabe-israelíes y empieza a matarse entre árabes y judíos, entre árabes y judíos. Y entre esa guerra aparece una muy famosa que todos deberían ver el documental, que se llama La Guerra de los 6 días. ¿Sí? Déjenme mostrarles aquí a ver algo. ¿Sí? Guerras árabe-israelíes. Déjenme mostrar. Conflicto árabe-israelí, mírenlo. Usted va a encontrar aquí toda la historia, que no es una ni dos, son muchas guerras. Son bastantes guerras que hubo. ¿Sí? Bastantes guerras. Y entre ellos está la Guerra de los 6 días. Y en la Guerra de los 6 días, que duró solo 6 días, porque el séptimo día Israel descansa, pero cuando Israel descansa, Egipto llama a la ONU, Líbano llama a la ONU, Siria llama a la ONU y le dicen, hablen con Israel que no sigan más. ¿Por qué? Ya nos quitaron tierra. Miren aquí este mapa. Israel le quitó a Egipto, a ver, déjenme buscar acá, le quitó la península del Sinaí. Y hoy, 2024, esta península del Sinaí no le pertenece a Egipto, le pertenece a la ONU. Aquí hay un batallón colombiano. Israel le quitó a Jordania todo este pedazo. Aquí, porque era pequeñito. Miremos un momentico acá, vea. Mire Israel como es de grande. Y empieza
1670. Mire cómo empieza a quitar terreno, ¿se dan cuenta? Y empieza a crecer, y en el actual 2000. Y ahí, mis hermanos, préstenme atención para que no se pierdan en los relatos. Ahí es donde gente va quedando rezagada, que no pertenece a Israel, pero están dentro del conflicto. ¿Qué hacemos con esa gente, hermano Julio? Los unos se quieren quedar e Israel los quiere sacar. ¿Sí? ¿Pero qué hacen con ellos? ¿Quién sabe? Esa gente la iban a mandar a Arabia, no lo recibimos. La iban a mandar a Egipto, no lo recibimos. La iban a mandar a Libia, no lo recibimos. A Siria, no lo recibimos. Mandaron para Gaza. Ah, ahí fue el error de Israel. ¿Qué hizo Israel? Pues sencillo. Israel cogió este pedacito llamado Franja de Gaza y se los dio a ellos. Ahí se los entregó y les dijo: Israel, hagan un favor, mire, para que no los matemos, ustedes quédense ahí tranquilos porque pobrecitos, ¿no? ¿Sabe cuál fue el error? Ese fue el error de David Ben Gurión, no se les olvide eso. David Ben Gurión cogió israelitas de la Franja de Gaza, judíos, y los sacó, los expulsó y le entregó la tierra a los palestinos. Y ahí nació la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat. Y Yasser Arafat es el primero que le dice al mundo: somos el Estado palestino. Antes de Yasser Arafat no existía ningún Estado palestino, porque Israel no le había dado tierra a ninguno. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, aquí les tengo un documental para poder O sea, el comprender. mismo mandatario israelí, gobernador, no sé, sacó a los propios israelitas para meter a ella. Sí, señora, el primer ministro de Israel sí, expulsó a los judíos de Gaza para darle a esos que después se llaman palestinos. Dígame, ¿se oye? Es el centro de Tzani Katif en Israel, dedicado a los ¿Sí se oye o no? evacuados de Gaza Muy hace pasito. 6 años. Ya. Esta semana se ha conmemorado aquel episodio que para muchos Ya. es todavía una herida abierta. La directora del centro, Laurence Bessis, señala que los evacuados tienen la voluntad de seguir adelante y seguir formando parte del Estado, pero por otro lado resaltan las dificultades de las personas que no tienen ingresos, para las que considera que el Estado israelí no cumplió su compromiso cuando los desalojó. En agosto de 2005, en apenas 6 días, todos los colonos judíos fueron evacuados de los asentamientos que ocupaban en Gaza, una decisión del gobierno de Ariel Sharon para poner fin de forma unilateral a 38 años de ocupación en la franja palestina. Los soldados israelíes sacaron de sus casas a unos 8.500 compatriotas, a los que se sumaron otros cientos provenientes de asentamientos del norte de Cisjordania. Me siento fatal, dice el encargado de esta tienda de ultramarinos, Josia Vitán. A pesar de que tenemos una vivienda, la comunidad está mal. No hay sinagoga, ni parques, ni zonas desarrolladas, ni oficinas de atención al público. A día de hoy, el 35% de los evacuados sigue viviendo en casas como estas, que el Estado de Israel les entregó de forma provisional, y muchos no han podido rehacer su vida como esperaban. El jefe de la oposición, el laborista Isaac Herzog, afirmó en una inusual declaración que la idea de asentarse dentro de Gaza fue un error desde el comienzo, y pese a que el movimiento laborista fue el principal promotor, expresan su arrepentimiento. Entonces, nótese lo siguiente. ¿Cuál es el problema? El problema es que Israel ya tiene su tierra, y como ahora están empezando a expandirse y a tomar terrenos que ocupan árabes, y Arabia no los quiere recibir, Jordania no los quiere recibir, ni Siria, ni el Líbano, ni Egipto, entonces ellos de buena gente van en contra de la misma Torá, porque ¿qué dice la Torá? Expúlsenlos. Váyase antes de dormir a Jueces capítulo 1 y 2, y usted se va a dar cuenta que lo mismo pasó en el tiempo de los jueces, que Judá, en vez de sacarlos a los filisteos, los dejaron ahí, les pidieron dinero, tributo. Lo mismo Efraín, lo mismo Manasés, todo eso, en vez de sacar a los enemigos se quedaron ahí.
Déjenme que tengo que buscar a ver, porque tengo otro video más espectacular. Déjenme a ver si lo consigo un momentico, por favor. Israel, Colombia defiende. Dudas, Goy Magoy, Irán ataca. Aquí, mírelo. Mírelo. Espera un momentico, miramos una cosa aquí. Sí, ellos son. Miren. Y un gran sentimiento de traición por parte de los desplazados. La mayoría son descendientes de los primeros colonos que en los años 70 establecieron sus casas como premio a la ocupación militar israelí. Un botín de guerra que ahora ha sido necesario canjear, ya que el nuevo líder palestino, Mahmoud Abbas, ha aceptado esta evacuación y plan de retirada de colonos. Una de las familias fundadoras de la colonia Kefar Yam decidió tomar las armas para defender la casa que construyeron. Los Itzhaki sostenían que un judío no deportaba a otro judío. Trataron de congregar a miles de partidarios para hacer frente al ejército, pero miles de soldados y policías lo impidieron. La demolición era ya imparable. Las excavadoras destruyeron casas y trincheras defensivas. Los colonos son derrotados y desalojan la zona. Solo quedan Arik y Batia. Son los últimos resistentes. Al final, Arik negocia una detención digna, sin la humillación de las esposas ni trato arrogante. Su casa quedó demolida y las autoridades palestinas pueden recuperar lo que por la fuerza se les usurpó. Aquí el ejército israelí está sacando los mismos israelitas, los no judíos, de su tierra para entregárselo a los palestinos, aquí en este video. Dejemos que hable la reina. Le ataré la pistola al tobillo. La segunda la llevaré en mi cinturón, a la vista de todos. Y tendré el rifle bien a mano en el tejado. La última resistencia. En la costa sureste del Mediterráneo, la familia Itzhaki vive en una casa construida por ellos mismos hace 10 años. Es la única familia que permanece en la colonia de Kafar Yam. Es la más pequeña de las colonias judías de Gaza, que albergan a unas 8.000 personas. En marzo de 2004, cuando se extendió el rumor de la retirada de Gaza, Datia Itzhaki y su familia accedieron a realizar un documental sobre su vida. Datia también realizó un vídeo personal que se convertiría en su diario íntimo. Arik Itzhaki tiene 60 años y es historiador militar. Hace una década se casó con Datia, que lleva 22 años como colona. Tienen 3 hijos. Bueno, lo que sucede es que este documental dura 50 minutos, ¿no? Lo podrían ver si son tan amables, después me preguntan y les digo cómo se llama para que lo vean. Entonces, ya para ir terminando, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí no existe ningún Estado palestino, ni gobierno palestino. Usted no va a encontrar monedas palestinas, no va a encontrar arqueología palestina, no va a encontrar historia de ninguna Palestina. ¿Por qué llama Palestina? Porque un emperador llamado Adriano así lo dijo. ¿Me hago entender? Por allá en el 90, aproximadamente, digamos. Pero el mismo oído, se me olvida, ya le doy la palabra, hermano Julio, se me olvida el nombre del primer ministro israelí que da la orden de sacar a su propio pueblo de ahí para entregarle esa tierra a los palestinos. Vino un profeta y le dijo que él iba a morir lentamente, y así sucedió. Este hombre murió en la cama agonizando por varios días. ¿Por qué? Por quitarle la tierra a su propio pueblo. ¿A dónde llegó eso? Aquí. Dígame, hermano Julio, levantó la mano. Ay, hermano, o sea, los palestinos que están en la franja de Gaza realmente son árabes musulmanes. Sí, señora, Palestina nunca ha existido. Ok, gracias. Pero en la época de Jesús había una Palestina.
No, eso no existe. Cuando Jesús Eso dijo- no existe en la Biblia. No. No, eso es una influencia del modernismo en unas Biblias que usted se va y se busca los mapas atrás y dice Palestina, pero eso no existe. El verdadero mapa de Roma es este, mírelo. El verdadero mapa de cuando Jesús está en el Imperio Romano es este. Se llama Idumea, Judea, Samaria, Galilea, Decápolis, pero aquí no hay ninguna franja de Gaza, eso no existe. ¿Sí? O sea, no es cierto. Palestina no. Pero Es no más, existe una Palestina ahí en ese mapa. no, eso No, no, sí. no, es que Palestina no existe hasta Yasser Arafat. Y es que no hemos podido llegar porque como hasta ahora vamos caminando despacio, ya estamos entendiendo que Israel volvió a su tierra, ¿sí? Y ahí no vive nadie. Entonces ellos empiezan a tener problemas porque los países los empiezan a atacar y empieza a haber gente que queda rezagada, sacando, salga de aquí, váyase de aquí. A esa gente los metieron en esa franja y el problema es que esa gente, en lugar del dinero que recibieron y colocar esa franja como un estado grande, se pusieron a ser terroristas y ahí es donde aparece este hombre que está aquí, mírelo bien, déjenme buscarlo, aquí, este hombre conocido como Yasser Arafat, mírenlo aquí, espérense, qué pena, aquí, miren. Y este hombre es el que se une con el Ayatollah Khomeini de Irán. Irán es el que le empieza a dar data a este llamado disque palestino, que nació en esa tierra, pero ya está crecidito, ya está gordito y grande. Y él es el que dice, es que esta tierra es de nosotros, devuélvanos. ¿Me hice entender o no? O dejamos esta historia para mañana para poder masticarla. Dejémoslo en que Israel, después de casi 2000 años, volvió a su tierra. ¿Les parece bien o no? Luz Dari, Ramoncho, Juliet, Patricia, díganme cómo están, cómo se sienten. Excelente. Mire, yo no voy a pretender que una cosa que me ha costado a mí casi 30 años de estudio, si ustedes la aprenden de memoria. No, tranquilo. Pero sí pretendo repetirlo, hasta que usted diga, Caín se fue a vivir allá, después Nimrod, después Abraham peleó con un iraní llamado Kedorlaomer, y después vamos a encontrar a los iraníes con Daniel, y ahora no se llaman Elam, sino ahora se llaman medopersas, y después vamos a encontrar a los medopersas en Apocalipsis, y después de Apocalipsis vamos a encontrar que ellos empezaron y abrazaron el islamismo, y se volvieron una nación islámica musulmana, y por eso es el odio contra los israelitas. Pero como los israelitas no vivían ahí, ellos se adueñaron de la tierra, hicieron la cúpula dorada, y los católicos intentaron sacarlos, pero no pudieron. Hasta el año de 1920, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ahí es donde el Imperio Otomano se acaba y empieza a volver los judíos a comprar terrenito. Pero como Hitler casi los mata entre el 39 y el 45 con el Holocausto nazi, en 1947 volvieron a su pueblo y ahora son una nación. Hasta ahí quiero que lo aprendan. Sí. Y después que son una nación, viene este ministro y comete la cagadita de expulsar a los que estaban ahí y darles parte de Es que, mire, créamelo que su bofetón se lo va a ganar ese tipo con el Señor Jesús cuando la agarre y le duro y le diga cómo usted va a sacar a su propio pueblo de la tierra, para dársela a los enemigos. Para eso usted lo va a hacer. Y por eso el anticristo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, el anticristo tiene pies de medopersas, de oso, camina como los medopersas. Entonces, eso es de repetir. Y por ahora les voy a pedir el favor, no se pierdan mañana, que mañana vamos a terminar hablando de Estados Unidos, Irán, el petróleo, del Ayatollah Khomeini y de Yasser Arafat. Tienen tareitas para leer más tarde, ¿no? Ahora,
este pueblo medo persa va a estar en la guerra de Gog y Magog con Rusia. ¿Me hice entender? Están en Apocalipsis capítulo 20 y Ezequiel 38. En Ezequiel 38 menciona a los persas, menciona a Irán. Y ellos van a estar en la última guerra, que todavía falta el milenio. Así que no es la guerra de Gog y Magog. Cálmense, ventarrones. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero ahí lo vamos repitiendo. Amén. Olfa, ¿cómo estás? Estelita, Caterín, sí, ¿vamos bien o no? Marle, ¿qué me dice? Hola, mi hermano. Hola, ¿se me durmieron? Masticándolo y dándome risa con todo lo que repitió. Sí, ese es de mastique y apréndaselo de memoria. Y mire, créamelo, ahorita me pongo a hablar con mamá de eso. Mañana, en la mañana salgo y con cualquiera que me encuentre empezamos a hablar de los iraníes y les repito todo eso. Uno no se vuelve maestro de la noche a la mañana. Te vuelves maestro cuando repites. Y los invito a todos a repetir. Yo me imagino a algunos de ustedes, no sé, hermano Julio, sentados en una mesa almorzando y cuando alguien abra la boca por allá y diga, pero es que esos iraníes antisemitas, y el hermano Julio, un momentico, ¿anti qué? Antisemitas. ¿Cuál antisemitas? Si ellos también son descendientes de Sem. ¿O es que usted no ha leído Génesis capítulo 10? Cuando la Biblia dice, y hermano, coge la conversación y todo el mundo léelo, escuchando al hermano hablando desde Caín hasta el 2024. Los cristianos somos los únicos que tenemos la descendencia desde Jesucristo hasta Adán. Somos los únicos que podemos hablar de historia desde el Génesis hasta hoy. No, y hasta más después de 1000 años sabemos la historia. Repita. Los invito a todos a que estudien, anoten. Mañana nos vemos, son las 9:03 de la mañana. Mañana regresamos a las 4:30 de la mañana con el estudio de Segundo de Reyes que nos hace falta. ¿Oyeron? Vamos a descansar los que están en Facebook y en YouTube. Dios les bendiga. Nos vemos pronto, juiciosos.